quedé sin nada. Mi primera máquina de escribir, que me la había regalado mi papá. Y algunos originales que ahora me alegro que se hubieran quemado. Y lo único que se me ocurrió fue venirme a Cartagena a seguir los estudios. Había terminado segundo de Derecho. Estaba en mitad de segundo de Derecho. Vine a Cartagena, terminé el segundo. Pero cuando inicié el tercero ya no me interesaba porque estaba totalmente deslumbrado, totalmente tomado por la literatura y el periodismo. Porque buscando qué hacer mientras estudiaba, pasé un día por las oficinas del Universal en la calle San Juan de Dios, en Cartagena. Y ahí estaba un hombre detrás de una baranda escribiendo. Y yo me le acerqué y le dije, yo no sé de dónde lo saqué, con una terrible timidez que tuve siempre y que en ese momento era mucho más acentuada, y después me estaba metiendo en una cosa de la cual no tenía la menor idea. Fue que yo le dije, yo quiero trabajar aquí. Y me dice, pero ¿tú qué haces? No, yo escribo. ¿Y tú cómo te llamas? Y le dije el nombre, y había leído los cuentos del Espectador y la nota de Salamea. Era Clemente Manuel Zavala. Me dijo, siéntate ahí y escríbeme una nota. Se puso feliz. Y ese día era periodista ya. Dice así una frase de Gabriel García Márquez: desde que me inicié como reportero, con una terquedad enfermiza, he soñado con hacer un periódico. Llegamos a Cartagena en el año de 1951, él para trabajar en el Universal como redactor. Gabo había trabajado primero en el 48, luego se va a Barranquilla y luego regresa a Cartagena. Y Gabo se la pasaba en esa época todavía entre el Heraldo y el Universal. Yo le digo a Gabo, hagamos un periódico. Entonces me dice, ¿y cómo lo hacemos? Le dije, pues, chiquito, pequeño, como ya no está que sea vespertino. Dijo, bueno, hagámoslo. Y la plata, le dije, yo tengo unos ahorros. Tenía 128 pesos de ahorro. Vamos a gastarlos. ¿Y cómo llamamos el periódico? Entonces yo ya tenía el nombre, Comprimido. ¿Por qué? Porque con Gabriel García Márquez habíamos hablado muchas veces de la economía de la tinta, de economizar palabras, de economizar adjetivos, de economizar superlativos. Y entonces decíamos, lo que hoy ustedes llaman Twitter era la noticia para nosotros. Aquí está la libreta de la Caja Colombiana de Ahorros, de donde salió el capital para fundar Comprimido. Exacto, exacto. Y están los retiros que corresponden a septiembre de 1951, de lo que García Márquez anunciaba que era un diario que iba a prosperar a costa de su propia quiebra. Ustedes dicen periodiquito y esa cosa. No, para nosotros era un rotativo, gratuito. El tamaño, sui generis. Las noticias. Gabo, yo le decía, ¿qué pasa, Gabriel, que el doctor Alfonso López tuvo una charla y El Tiempo le dedicó 3 páginas? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Decía, muy sencillo. El doctor López Pumarejo dijo, los conservadores son... Ya, punto. Ya. Esa era... la dama, la prestante dama, no sé qué, la página social, ¿no? Ha sido operada con éxito, punto. Bueno, listo. Sale la noticia. ¿Cuántas hojas tenía? ¿Cuántas páginas? Un día salía con 4, hacíamos una edición extraordinaria al tercero de 8. Ok, ¿y cuánto era el tiraje? ¿Cuántos números imprimían? 1000 números, eso sí eran 1000 números. ¿Y quién salía a repartirlo gratuitamente? Yo cogía
tan pronto todavía la tinta me empañaba la camisa, la guayabera blanca que solía usar, me los metía aquí y salía corriendo, y a todo el que iba pasando le iba entregando en la Plaza de Bolívar, en la Plaza de la Proclamación, en el Paseo de los Mártires, ¿no? Que sepan que ese periódico existió, que realmente lo dirigió Gabriel García Márquez, que fue el más pequeño del mundo, que se le regalaba a la gente y que era lo más divertido que había, porque no hacía sino mamar gallo. ¿Sí o no? Sí. Dice cualquier tipo, al tercer, cuarto día, ya se me acabó rápidamente porque la gente en la Plaza de Bolívar lo había tomado. Y entonces pasa un ciudadano y me dice: oye, cachaco marica, ¿qué pasó con mi periódico? Hoy no me lo trajiste. Yo diría que yo llegué al periodismo porque yo consideraba que el asunto no era la literatura, el asunto era contar cosas. Y que dentro de esa concepción, el periodismo hay que considerarlo como un género literario, pero todo el reportaje. Ese es un pleito que me traigo yo, porque los mismos periodistas se niegan a aceptar que el reportaje sea un género literario. Inclusive en el fondo de su alma lo ven con un cierto menosprecio. Y yo diría una cosa: un reportaje es un cuento totalmente fundado en la realidad, como el cuento tiene unas bases en la realidad, sin lugar a dudas, la ficción. Ninguna ficción es totalmente inventada, siempre son elaboraciones de experiencias. Entonces yo me doy cuenta, por la misma forma en que yo llegué al periodismo, me doy cuenta que es el mismo proceso, es una etapa más de mi aprendizaje, no digamos literario, sino del desarrollo de mi vocación definitiva de contar cosas. Gabo, la primera vez que salió del país, en el 55, que se fue para Roma, sí, y a cubrir la conferencia de los 4 grandes, exactamente, en cierta medida era una forma de exilio político, porque Rojas Pinilla, y por eso fue que don Fidel Cano decidió mandar a Gabo a Europa, porque Rojas Pinilla, molesto por el reportaje de la crónica del náufrago, sí, del marinero Velasco, Rojas Pinilla se molestó porque Gabo había revelado ahí que el motivo por el cual ocurrió ese naufragio era un sobrepeso de electrodomésticos que traía la Armada desde San Andrés, ¿no? De modo que Rojas Pinilla se molestó porque se hablaba de corrupción de una de sus fuerzas. La cosa se puso cabrón en Colombia, porque la dictadura de Rojas Pinilla, los periódicos estaban censurados, a la dictadura no le gustó mucho el reportaje del náufrago. El hecho es que, por si acaso, se decidió en El Espectador que me fuera a Ginebra de enviado especial a la conferencia de los 4 grandes. Era tan raro en esa época que a un periodista lo mandaran de enviado especial a cualquier parte. Que me hicieron una gran fiesta de despedida, que duró como a las 3 o 4 de la mañana. Y cuando desperté ya el avión se había ido. Y llegué al aeropuerto, que era el aeropuerto de techo, que era un galpón helado. Ya el avión de París se fue, pero no importa, porque está descompuesto en Barranquilla. Entonces, si coge el avión de Medellín, lo puede alcanzar. Entonces cogí el avión de Medellín, en Medellín cogí otro avión que iba a Barranquilla, y efectivamente el Constellation de París estaba descompuesto en Barranquilla. Me subí en el avión
Y antes de que saliera llegó la cabinera y soltó hacia el aire: ¿Señor García Márquez? Sí, por acá, por favor. Me pasaron a primera clase, porque era VIP, era viajero distinguido, enviado especial del Espectador, y en primera clase solamente había un pasajero que era Fernando Gómez Agudelo. Ya desde entonces era el tipo más antipático del mundo, y yo empezaba ya a hacerlo. Entonces, nos sentamos, el avión hacía Barranquilla, Bermudas, Azores, Lisboa, París. Gómez Agudelo iba hasta Frankfurt, que era la etapa final del avión, a comprar la televisora colombiana, es decir, toda esta vaina que está funcionando aquí, donde nos están jodiendo, la iba a comprar Gómez Agudelo por cuenta de Rojas Pinilla, que me estaba expulsando de acá, lo cual es ya el despelote de la contradicción. Entonces nos sentamos los dos a beber trago. En Bermudas se había acabado el trago y le cambiaron la hélice al avión. Cargaron trago en Bermudas hasta las Azores, alcanzamos a bebernos todo hasta las Azores. Le volvieron a cambiar la hélice al avión en las Azores. Cargaron trago en las Azores. Llegamos a Lisboa, le cambiaron la otra hélice. Hicimos 46 horas de Bogotá a París. Cuando llegamos a París, recuerdo que íbamos con unos pilotos de Avianca que iban para Ámsterdam a buscar un DC-4 que lo estaban arreglando. Y cuando el avión daba vueltas sobre París, estos pilotos de Avianca nos decían a Fernando y a mí, que teníamos 3 días de estar bebiendo trago en el avión. Nos decían: este avión se lo llevó el carajo porque no le salen las ruedas. Y daba vueltas, al fin los pilotos dijeron: tranquilos, que ya le salieron las ruedas. Aterrizamos en París y al día siguiente, a las 8 de la mañana, cogí un tren para Ginebra. Y hay una cosa que no olvido. Fíjate tú, ¿sabes por qué? Probablemente ahora caigo en la cuenta. No me deslumbró. No tuve tiempo de ver nada de París. Llegamos a las 4 de la madrugada, me llevaron a un hotel. A las 8 de la mañana me metieron un tren para Ginebra, y cuando yo iba en ese tren, veía la orilla del camino y me daba cuenta de que la hierba que había ahí era exactamente igual a la hierba que se veía por la ventana del tren de Aracataca. Y yo me decía: coño, tanto volar, tanto beber, tanto cambiar hélices, para que la hierba siga siendo exactamente la misma del tren de Aracataca. Entonces, yo seguí tranquilo. A las 4 de la tarde llegué a Ginebra y saqué la cuenta. Me habían enseñado en El Espectador que tenía que descontar 6 horas para saber qué hora era en Bogotá. Entonces yo conté 4, 3, 2, 1, 12, 11. Dije, las 11 de la mañana en Bogotá. El Espectador todavía no lo han cerrado. De manera que tengo tiempo de mandar el primer cable de la conferencia de los 4 grandes, enviado especial, la vaina más importante que nos ocurría en la vida, no solo a mí, sino también al Espectador. Llegué a la estación del tren, me metí en la pensión, el hotelito que vi enfrente, salí y dije: bueno, ¿y ahora qué carajo hago? Empecé a caminar, no hablaba ni una palabra de ningún idioma distinto del costeño. Y caminando por la calle vi de pronto que venía un cura que tenía cara de cura vasco. Entonces lo paré y le dije: padre, ¿usted habla español? No, le dije: padre, usted es español.
Y entonces él me contestó en muy buen castellano. Me dijo, hijo, no soy español, soy alemán, pero hablo español. ¿Qué te pasa? Entonces yo le conté mi drama. Le dije, mira, a mí me han mandado de periodista acá y no tengo la menor idea dónde es la conferencia de los cuatro grandes. Entonces me dijo, mira, tú métete en un taxi y di que te lleve al Palacio de las Naciones Unidas. Y ahí te resuelven el problema. Entonces yo llegué, cogí un taxi, me fui al Palacio de las Naciones Unidas, vi que eran las 12:30, 1 de la tarde en Bogotá. Vi el ambiente que me senté y escribí el primer cable, lo mandé y salió esa tarde en Bogotá como enviado. Ese día empecé a ser enviado especial. El cable fue todo inventado. Pero salió bien. Tú sabes que no era la primera vez que sucedía eso, porque ya antes me habían sucedido 2 o 3 cosas como reportero. Ya antes en El Espectador, un día, también bajo la dictadura de Rojas Pinilla, se había publicado la noticia de que el Chocó sería desmembrado. Es decir, el departamento del Chocó decidieron repartirlo entre Caldas, Antioquia y el Valle. Se anunció esa decisión y llegó un telegrama del corresponsal del Espectador en el Chocó que decía que ante la decisión del gobierno la gente se había echado a la calle y se había declarado una manifestación permanente de toda la capital en la calle, bajo la lluvia y en las condiciones más penosas, y que estaban dispuestos a continuar esa manifestación hasta que el gobierno se retractara de la decisión de desmembrar el departamento. Ese telegrama llegó un día y se publicó. Al día siguiente llegó otro igual que decía que la manifestación continuaba en la calle y que se estaban desmayando las señoras y que los niños bajo el sol canicular del Chocó no podían soportar más, pero que estaban dispuestos a continuar hasta la muerte. Al tercer día, Guillermo Cano, el director del Espectador, me dijo, ¿te vas para el Chocó? Y yo, no, yo cómo voy a ir para el Chocó. No te vas, porque están sucediendo cosas muy importantes. Y esa misma mañana decidí irme y eran unos catalinas, que eran rezagos de guerra, que hacían Bogotá, Medellín, Quibdó. Eran unos catalinas que no tenían sillas, sino que llevaban carga y uno se sentaba en los bultos de escoba. Y llegando a Medellín, había una tormenta tremenda y el Catalina se metía por entre la tormenta y caía y se llovía. Entraba agua en el avión y entonces el copiloto venía y le daba a uno periódicos y uno se ponía los periódicos en la cabeza. Todavía sigue igual. Todavía Uno se ponía periódicos en la cabeza para no mojarse. Y lo que más me tenía a mí aterrorizado era que el piloto era un tipo que jugaba béisbol conmigo en la Matuna en Cartagena. Y yo le pregunté, ¿dónde aprendiste tú a manejar esta vaina? Y dijo, no joda, ¿tú qué crees? Yo aprendí una cantidad de vainas en la vida. Y así llegamos a Medellín. Aterrizó en Medellín, tanqueó en Medellín. Llegamos a Quibdó, bajó en el río y era un pueblo totalmente desierto a las 2 de la tarde con un calor. Yo iba con un fotógrafo, con Guillermo Sánchez.
Empezamos a recorrer aquellas calles desiertas con ese calor, que era aplastante, era el calor de la cataca, es decir, volvía a vivirlo ahí. No había manifestación, no había nadie en la calle. Y le pregunté a alguien, ¿dónde vive fulano de tal, que es corresponsal del Espectador? Me dijeron dónde. Llegué y encontré un negro largo, flaco, tirado en una hamaca. Estaba durmiendo la siesta. Lo desperté y le dije, ¿dónde está la manifestación permanente? Dijo, no, si no hay manifestación permanente. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo es posible que esta gente tenga tan poco espíritu cívico que lo van a desmembrar, lo van a repartir, va a acabar el departamento y nadie se ha preocupado. Entonces yo decidí inventar por telegramas esta manifestación permanente. Y mira, te advierto que yo no me he metido en un Catalina que se llueve con un piloto que era pitcher en la Matuna y que no tiene la menor idea de esto, con un periódico encima para salir ahora con que no hay manifestación, de manera que tú me haces la manifestación. Entonces nos fuimos con el gobernador, le explicamos la situación. Entonces el tipo convocó en un bando, sacaron las escuelas, sacaron los colegios, la gente, y realmente llenaron la plaza. Entonces en el siguiente avión no solo se fueron todos los senadores y se fueron los ministros, sino que se fueron todos los periodistas y terminaron haciendo una manifestación permanente, de verdad, con la lluvia, con ministros desmayados, con todo, tanto que a la semana el gobierno decidió que, en vista del extraordinario espíritu cívico del Chocó y de la abnegación y el heroísmo de los políticos chocoanos, pues no se desmembraba el Chocó. Y entonces yo me quedé, hice un reportaje completo sobre el Chocó que está publicado en este libro de que hay ahora, de Colcultura, sobre el Chocó, donde demostraba que el Chocó era un departamento abandonado, que la gente estaba en una situación económica terrible y que había que hacer algo por este departamento y por esta gente. Y a la semana estaban los chocoanos escribiendo cartas al Espectador diciendo que yo era un miserable, que me habían tratado como un príncipe y había venido a decir que ellos estaban muriendo de hambre y que no era cierto porque ellos estaban muy bien. Estamos con Jaime Abello Banfi, gran amigo de García Márquez, cómplice, le gustaba a Gabo y a ti decir, de muchas empresas de orden cultural y periodístico. Jaime es el presidente de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano. Fundaste eso con Gabo. Háblanos de eso, Jaime. Pues comenzamos en marzo del 1995 con la primera actividad. Y esto es interesante, la primera actividad fue un seminario sobre libertad de expresión. Y es que yo creo que no se nos pueden perder de vista ciertos hechos. Gabo estaba ya metido en un libro periodístico, el que Noticia de un secuestro, que se trataba justamente del problema del desafío del narcotráfico al establecimiento del Estado colombiano a través del secuestro de miembros de las familias dominantes que eran gente de los medios, periodistas, pero al mismo tiempo se llevaron en banda a gente, héroes de nuestro periodismo como Guillermo Cano, en fin, tantos casos. Y lo otro es que Gabo andaba también pensando en los temas de educación, porque tú recuerdas que para esa época había aceptado ser parte de la misión de Educación, Ciencia y Tecnología, que luego popularmente la Comisión de Sabios, la llamada Comisión de Sabios. Entonces estaba con el tema de trabajo periodístico, educación. Me acuerdo que estaba el médico Rodolfo Ginás. Así es, Ginás, estaba también Vasco, el profesor, el cura Vasco, y había, pues era un grupo de gente muy importante de estos sectores de educación, ciencia y tecnología. Luego, otro aspecto importante era que Gabo estaba construyendo su casa en Cartagena. Y yo creo que él se estaba inventando un proyecto, un buen pretexto para volver siempre. Y además de eso, al final él quería algo agradable, algo chévere. Él nos decía,
los talleres tienen que ser alegres como es la vida. Y debo decirles que todos y cada uno de los talleres en los que él participó o de los seminarios fueron una cosa de un placer, del sentido del humor, de la agudeza, además de la pasión por el periodismo, por supuesto, y con unos propósitos claros, muy cuidadoso, se anticipaba a los hechos, visionario, alerta. No, y además con una red de amigos que son referentes intelectuales, periodísticos y políticos fundamentales en el mundo, en América Latina, ¿no? John Lee Anderson, Boris Muñoz de Venezuela, Tomás Eloy Martínez, el papel de nuestro querido Tomás Eloy. Pero Sergio Ramírez. Por favor, la lista, Jean-François Fogel de Francia. Toda esa gente se agrupó y eso fue siempre, digamos, se ha convertido en una casa del periodismo, pero también de un sitio donde hoy en día realmente nos sentimos portadores de ese legado. Pero nuestra visión, en ese sentido debo decirlo, no es la de un legado quieto, de un legado estático o congelado o de archivo, sino un legado en movimiento, un legado en actividad, en inspiración, en todos estos talleres y seminarios, en un trabajo formativo, educativo que hemos hecho por el periodismo por más de 20 años. Estamos entrando o está entrando usted a este taller de periodismo escrito. ¿Por qué no nos dice un poquito de qué se trata? Se trata de un taller de periodismo escrito, es decir, el antiacademicismo total. Para empezar, no tenemos oficina. Nuestra oficina es el Viper de Jaime Abello. El Viper de Jaime Abello. Viper de Jaime Abello. Entonces, no tenemos oficina, enseñamos a hacer periódicos sin periódicos y sin embargo es trabajo puramente práctico. Pero esta vez es muy importante. Llegamos ya a la cúspide de la dirección porque hemos descubierto durante un año que los muchachos son muy buenos, pero en cambio sus jefes no tienen la menor idea de lo que es el periodismo. Y entonces vamos a hablar con ellos para ponernos de acuerdo. ¿No hay límite de edad entonces en este taller de hoy? En este taller al contrario, no hay límite de edad para arriba, ya están de los 80 para arriba. ¿Le gustaría que los directores de medios escritos fueran mucho más jóvenes? Me gustaría que fueran mejores. El problema de la edad no importa. ¿Están desinformados o simplemente hacen que los demás hagan el trabajo duro y ellos se limitan a dirigir? No, yo creo que lo que tienen es un problema de sistema de trabajo. No tienen tiempo, sencillamente. ¿Y esto del taller va a ayudar a que cambien un poco la manera de hacer las cosas? ¿Cree usted? ¿Tiene ese optimismo? Ya cambiaron, los muchachos nos están haciendo un gran favor, son unos factores multiplicadores. Nosotros les damos una carga subversiva y lleguen inmediatamente a sus próximos consejos de redacción y denuncian todas los errores y todas las irregularidades y deficiencias y entonces se van al taller. La verdad, la síntesis de todo esto es que lo que hemos inventado es que a los periodistas les basta con reunirse una semana con sus colegas de todo el país a reflexionar sobre el oficio, con eso les basta para ser ya mejores. Se me viene ahora la imagen de un diálogo que usted tuvo en Lima, donde se acuerda de sus 5 años y era un niño asustado en una de las esquinas de la casa, solo a las 6 de la tarde, y no se movía de allí porque le decían que si lo hacía, los fantasmas de sus antepasados le iban a hacer algo. Tú sabes que esta es una imagen de mí mismo que está allá en la hojarasca. Es decir, la hojarasca, como tú recuerdas, es un monólogo a 3 voces, por decirlo de alguna manera, de un abuelo, su hija y su nieto en torno a un cadáver que, si lo piensas con mucho cuidado, es otra vez la misma estructura y el mismo planteamiento dramático del otoño del patriarca. Y si lo piensas con un poco de cuidado y me perdonas por una vez la pedantería de ser erudito, que son las cosas que más vergüenza me dan en la vida, es otra vez el mismo drama de Antígona,
tratando de enterrar el cadáver de su hermano. Al cual el dictador Creonte no deja enterrar. Un tema que fue tratado primero, Antígona fue tratada primero por Sófocles, después por Eurípides, después por Anui, antes por Séneca, y después humildemente en la hojarasca. Bueno, en la Y hojarasca después no humildemente en el otoño del patriarca. Te digo toda esta cosa y te hago todo este rollo erudito, porque otra cosa de los críticos es la manía de andar buscando de que este tema no es original, porque fue tratado por este. No hay temas originales en la historia universal. En la historia de la literatura universal hay 36 situaciones dramáticas de las cuales nadie se puede salir. Yo creo que son menos de 36. Ahora, lo que te estaba diciendo era que el tema de la expectativa alrededor del muerto, del hombre insepulto, del cadáver ante el cual hay dificultades para ser enterrado, es bastante antiguo. Fue tratado en la hojarasca, fue tratado en el otoño del patriarca. Entonces te hacía todo este largo recorrido y todo este pedante recorrido por la literatura universal para decirte que la imagen del niño sentado, muerto de miedo, es efectivamente un tema recurrente en mis libros, en mi obra, si me permite decirlo, con una modestia que seguramente los críticos no me perdonarán. Y es una imagen que yo recuerdo perfectamente en la vieja casa de Aracataca, que la forma que habían encontrado mis abuelos a partir de las 6 de la tarde, para no tener que estar pendiente de mí, para no tener que estar ocupándose del niñito este que vive en esa casa grande, era pues que sencillamente decían: siéntate en esta silla y no te muevas. Porque si te mueves y te vas a ese cuarto, ahí se murió la tía Petra. Y acá se murió el tío Nicolás. Y allá se murió Petronila. Y entonces me mantenían quieto a base del terror. Y sin embargo, la imagen de niño aterrorizado, siendo yo mismo, que yo recuerdo, no es esa en la casa de Aracataca, sino cuando era periodista en Bogotá, que del Espectador me mandaron a Medellín a que hiciera un reportaje. Creo que el primero, además. En Medellín unos derrumbes de tierra, y hubo una cantidad de muertos. Y entonces, mira, te vas a Medellín, investigas qué fue lo que pasó. Yo recuerdo perfectamente que llegué, me instalé en el hotel y hasta entonces todo iba muy bien. Hasta ahí, bueno, ahora ya no puedo darle más vueltas a esto, tengo que salir y hacer lo que me mandaron a hacer. Y salí a la calle y estaba lloviendo. Y para mí fue un instante, una enorme felicidad el que estuviera lloviendo, porque era un pretexto que me ponía a mí mismo
para poder aplazar el problema de tener que ir a averiguar qué era lo que había pasado. Y me recuerdo perfectamente a mí mismo, ya en este momento tenía 23, 24 años, viendo que escampaba. Y que a medida que escampaba me daba cuenta que tenía que afrontar la realidad. Y en ese momento me acordé de cuando estaba en Aracataca, sentado en el asientito, temiendo que allá se había muerto la tía, y acá se había muerto el tío, y aquí se había muerto la prima. Y yo me daba cuenta que ese terror que yo tenía en aquel momento en Aracataca, y que me lo habían convertido en el terror concreto, en el abstracto terror concreto de los muertos que salían, era el mismo que tenía cuando tenía que enfrentarme por primera vez a la realidad. Y en ese momento me di cuenta de dos cosas. Una, que a la hora de afrontar la realidad, todo el mundo, absolutamente todo el mundo está solo. Y dos, que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene miedo. Y fue una enseñanza muy importante, porque durante muchos años yo creí que era solamente yo. Y cuando supe que todo el mundo tenía miedo, pensé que probablemente nadie tiene más miedo al despertarse por la mañana que los presidentes de la República. Y ese día seguí despertando con mucho miedo, pero aprendí a tenerle menos miedo al miedo de por la mañana. El Gabo era un ser especial que era buscado por todas las clases sociales, políticas, cinematográficas, lo que imaginemos. Él podía hablar con un boxeador, con un ciclista, igual que hablaba con los altos poderes de la política y los gobiernos de cualquier país. Lo buscaban. Él no buscaba. O tal vez secretamente lo haría, pero lo que se sabe y lo que hemos visto sus amigos es que lo buscaban. Iván Restrepo y Carlos Monsiváis tuvieron la idea de invitar de fundar el Ateneo de Angangueo, que así se llamaba, donde invitaban a políticos mexicanos a comer, creo que una vez al mes o cada 2 meses. Y ese día creo que había ido José López Portillo. Por cierto que llegó tarde Carlos Monsiváis a la comida con una camisa rayada y dijo José López Portillo, miren, Monsiváis se vino en pijama. Y luego eran unas conversaciones muy políticas y bastante contestatarias de parte de los periodistas, porque había grandes periodistas, entre otros Manuel Buendía, que fue el primero en empezar a atacar a la droga, ¿no? A denunciar los nexos del gobierno con la droga. Y por cierto que lo asesinaron en la zona rosa de un balazo en la espalda. Ahí se quedó tirado, ¿no? García Márquez, a través de su compromiso como mediador en muchos asuntos políticos de América Latina, como cercano al régimen cubano, por supuesto que aquí era conocida esa faceta de García Márquez. También es así que fue invitado a la procesión del presidente Mitterrand.
74, sí, 74, se ganó un premio por en una universidad americana de Arizona, y era un premio menor de $10.000. Entonces de ahí surge la idea. Hay algunos testimonios más directos de Enrique Santos Calderón, de ya la revista Alternativa estaba reuniendo un poco todo ese pensamiento. Entonces ellos hablan, y la idea fue pues crear el comité de apoyo a los presos políticos, y él donó ese dinero. De ahí surge ese comité, que fue presidido por León de Greiff, el poeta. Hablaba con la gente que en ese momento, 74, 75, un poco el Tribunal Russell y todas las cosas, estaba en esos procesos. Hablaba con Olof Palme, primer ministro de Suecia. Hablaba con Felipe González. Hablaba con, creo que Lelio Basso, que era el presidente del Tribunal Russell. Pues, él estaba absolutamente informado de lo que estaba pasando en el mundo y de lo que le interesaba. Se puede haber cantidad de vainas que no le interesaban. Eso es parte de la complejidad y parte de lo que uno de pronto no sabría, eso él cómo iba a traducirlo en un texto. La coscienza del mondo. Ancora una volta è su questa definizione di tribunale che io desidero pronunciare qualche parola per chiarire il significato e il valore che noi diamo al nome che ci siamo dati. Óyeme, Angulo, pero tú tuviste también una relación de amistad muy cercana con Gabo en Bogotá. Claro. ¿Tú incluso le diste trabajo alguna vez? ¿Cómo fue eso? Yo fui su empleador, imagínate, el mundo al revés. No, un día llegó aquí un mexicano que era muy amigo mío, tan amigo que no me acuerdo el nombre. No, y no me acuerdo el nombre porque es que nunca lo llamamos por el nombre. Era el Flaco Rodríguez, el Flaco. Llegó el Flaco, me llamó desde el hotel. Dije, ¿dónde estás? Y yo, estoy en el Tequendama. Me dijo, no señor, usted se viene para mi casa. Que éramos así de amigos. Entonces se vino para mi casa. Yo tenía un apartamento en la 23 con décima. Y el tipo a toda hora andaba con un maletín. Yo, ingenuo y sincero, como dicen, pensé que tiene que ser un libro de poemas o una novela, para que se la llevaba al baño, dormía con ella aquí al lado, hasta que un día le dije, ¿qué traes ahí, man? Me dijo, lana, mucha lana. ¿Y por qué traes lana? Y vine a fundar Prensa Latina. Y tú vas a ser el gerente. Y no, mira, yo no soy periodista, no sé administrar, yo no te conozco sino a ti, no le tengo confianza, por lo tanto, a nadie más en Colombia, y te va a dejar $10.000. $10.000 era una cantidad enorme. Entonces lo primero que yo hice fue pensar en dos amigos, uno de ellos comunista y el otro izquierdista. El comunista era Plinio Apuleyo Mendoza. Entonces los llamé a Caracas y le dije, mire, tengo este trabajo. Vengan, se dijo, sí. Y a los 8 o 10 días está. ¿Izquierdista? Izquierdista Gabo. Moderado Gabo, pero el comunista era Apuleyo, ¿sí? Entonces se vinieron y Gabo Plinio fue el director de Prensa Latina, el primer director, y Gabo era el jefe de redacción. Gabo siempre dijo... ¿Pero con base aquí en Colombia? Sí, en la 7ª con 18. Gabo siempre dijo que a él lo había contratado Massetti. Massetti era el director de Prensa Latina, y cuando yo le dije, oye, Gabo, eso no es cierto, dijo, no, es que políticamente es más importante. Massetti después tuvo problemas con la revolución. Para probar que él era muy revolucionario, se fue a Argentina, sí. Se metió a la guerrilla y lo mataron. Allá murió. Sí, esa es la historia verdadera de la Fundación de Prensa Latina. Anguleto, pero también hubo esas reacciones muy mezquinas en el momento en que él se tuvo que ir, cuando el exilio, sí, gente claro, que negaba que eso fuera cierto, sí, que no había necesidad. Mira, hubo una edición cara de El General Laberinto, cara para el momento, creo que valía 100.000 pesos, firmada, ¿no? Y hubo unos industriales que dijeron, yo lo compro si le quitan la firma.
El día en que anunciaban su muerte, Gabriel García Márquez se encontraba en Nicaragua participando en el foro del Comité Permanente de Intelectuales por la Soberanía de Nuestra América. Días más tarde, mientras el novelista y periodista colombiano asistía al lanzamiento del texto con declaraciones y documentos del comité en un sábado del libro en Cuba, hablaría sobre su muerte anunciada. Colombia está atravesando una situación muy difícil. El gobierno realmente ha perdido el control de los factores del poder y entre ellos el de la justicia. Entonces han surgido grupos paramilitares que tratan de hacerse justicia por su propia mano. Yo creo que no hay ninguna gloria más fácil que la de matarme a mí, porque nunca en mi vida he disparado un arma distinta de la máquina de escribir. Además no es fácil defenderse de comandos especializados en el crimen. De manera que nada, pues hay que esperar a ver qué sucede y espero que ellos se mueran primero que yo, que es algo que también puede suceder. Tengo muchas cosas por todas partes. Bueno, pero en Colombia, concretamente, ¿usted cree que hay las condiciones necesarias para que usted vuelva a vivir, a residir aquí? Mira, las condiciones de seguridad en que se vive en Colombia prácticamente tendría yo que compartirlas con todos los colombianos. Por consiguiente, no puedo pensar yo que tenga más riesgo que los otros. Más aún, yo tengo 40 millones de colombianos que me dicen que me protegen. ¿Cómo le fue en su almuerzo con el embajador? Muy bien. ¿Consiguió la visa para Estados Unidos? No, conseguí que se abriera el proceso para demostrar que yo no soy delincuente político, como dicen los Estados Unidos cuando me niegan la visa. Más o menos, ¿dentro de cuánto cree que puede ir a los Estados Unidos? No tengo la menor idea, depende de los resultados del proceso. Hasta luego. ¿Cuál sería la propuesta del Nobel en este momento para que haya paz en Centroamérica, para que no haya una guerra? Mira, en este momento en Centroamérica son muy buenas las condiciones para buscar una solución negociada. Prácticamente todas las fórmulas que han venido de todos lados están metidas en callejones sin salida. Eso que podía ser factor del pesimismo, para mí es factor de optimismo. Porque cuando no se encuentran salidas, solamente hay una, que es que todos los que no pueden salir se pongan de acuerdo para ver si pueden salir juntos. Yo creo que nunca como ahora las condiciones en América Central han sido tan buenas para encontrar una solución negociada. Sobre todo porque nunca como ahora ha sido tan inminente el riesgo de una guerra generalizada en esa región. Hábleme de sus dos proyectos que creo que son los más inmediatos, de una novela de amor que creo que está escribiendo y de un periódico que quiere fundar. No, una novela de amor que estaba escribiendo antes de que me cayera encima el tren del premio Nobel. Ahora no sé en qué punto está, se me perdió, la dejé en alguna parte y probablemente tenga que empezar otra vez. Pero ha sido una suerte que todo esto me haya sucedido mientras tenía ya resuelta la idea de una novela, porque lo que más me está haciendo falta en este momento, como te decía al principio, es eso, ponerme a escribir. ¿Y el periódico? ¿Por qué de pronto hacer un periódico? No de pronto, esa es la bicicleta que yo quería tener cuando estaba chiquito. Y no había sido posible porque
En fin, entre tener una bicicleta y hacer un periódico hay una pequeña diferencia de unos 4 o 5 millones de dólares, una cosa así. Y de mucha gente menor de 30 años dispuesta a meterse en esta empresa. Y se necesita una serie de condiciones en un país como Colombia para tomar la decisión de que ahora sí es posible hacer ese periódico. Bueno, pues ahora sí es posible hacer ese periódico, tenemos todo. Tenemos inclusive un elemento que no teníamos antes, que es el premio Nobel. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que va a haber un director de periódico que sea premio Nobel. No creo que sirva de mucho porque los elementos anteriores eran más importantes que ese, pero un poco más, una ventaja más no sobra. En todo caso, ese periódico se empieza a proyectar en marzo, se empieza un curso de capacitación de la redacción y espero que en noviembre del año entrante pueda. ¿Eso significa que vuelve a Colombia a vivir? Claro, ese periódico no se puede dirigir por control remoto. Yo pienso ir a Colombia en marzo cuando se empiece este curso de capacitación y espero estar por lo menos un año continuo hasta que el periódico tome su impulso propio.